¿Sabías que un funeral pudo provocar más caos que un terremoto? Cientos de personas cayeron desmayadas, el aire se volvió irrespirable y la multitud casi se convierte en una tragedia mortal. Esto no es una esquina de película. Es un hecho real que ocurrió en uno de los funerales más masivos de la historia humana. Si te preguntas cómo la muerte de una sola persona pudo desatar semejante caos colectivo, cuídate. Porque hoy vas a entender el poder oculto detrás de las multitudes. Hoy exploraremos qué funeral rompió todos los récords de asistencia porque cientos de personas perdieron el conocimiento en pleno evento y al final te revelaré el dato más perturbador de toda esta historia. Germán Valdés Tintán. Durante décadas, Germán Valdés, conocido como Tintán, representó la alegría, la música y el ingenio popular mexicano. Sin embargo, tras esa sonrisa contagiosa se ocultaba un desenlace muy duro. Después de permanecer 18 días hospitalizado, su salud se derrumbó a causa de una hepatitis que derivó en cirrosis hepática agravada por un cáncer de páncreas. Lo más conmovedor es que, según se cuenta, Germán nunca llegó a saber que padecía cáncer. Murió sin conocer la gravedad real de su enfermedad. En sus últimos días el dolor era tan fuerte que necesitaba dosis elevadas de morfina para soportarlo. Cuando falleció en 1973, México se vio ante una escena difícil de asimilar. El hombre que había hecho reír a varias generaciones yacía en un féretro. Su funeral tuvo lugar en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, lugar donde también descansan otras grandes figuras del cine mexicano. Se calcula que unas 3.1 personas acudieron a despedirlo, entre ellas su esposa, sus hijos, familiares y numerosos admiradores. Entre toda aquella multitud, una imagen quedó grabada para siempre: su hermano Ramón Valdés el Inolvidable, Don Ramón de El Chavo del Ocho, cargando el ataúd junto a otro de sus hermanos. Aquel día Ramón no era una estrella de televisión, sino simplemente un hombre destrozado por la pérdida. El contraste resultaba desgarrador. El mismo país que había reído sin parar con Tintán ahora lloraba frente a su tumba. Pocas imágenes sobrevivieron de aquel día, lo que hace aún más significativo el recuerdo de los hermanos Valdés despidiendo entre lágrimas a quien tanta alegría había regalado a México. Pedro Infante. El 15 de abril de 1957, México amaneció con una noticia que parecía imposible: Pedro Infante había muerto. El gran ídolo del cine y la música mexicana perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en Mérida, Yucatán, cuando aún se encontraba en el punto más alto de su carrera. La noticia se propagó rápidamente y causó una conmoción nacional. El hombre que había enamorado al público con su voz, su carisma y sus inolvidables personajes ya no regresaría. Miles de personas se resistían a creerlo, mientras comenzaba a organizarse una de las despedidas más multitudinarias en la historia del espectáculo mexicano. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde se realizó el velorio. El féretro permaneció cerrado debido al estado en que quedó tras el accidente, lo que hizo la escena aún más dolorosa. Numerosos artistas y amigos cercanos acudieron a rendirle homenaje, entre ellos Mario Moreno, Cantinflas. Afuera, la multitud vivía momentos de auténtico dolor colectivo. Llantos, desmayos y crisis nerviosas se repetían entre quienes esperaban despedirlo. Para muchos mexicanos no se trataba solo de un actor, sino de alguien cercano, casi de la familia. Mientras mariachis interpretaban canciones inseparables de su legado, el cortejo fúnebre avanzó hacia el Panteón Jardín acompañado por una impresionante marea humana que, según los relatos, alcanzó cientos de miles de personas. Pedro Infante tenía apenas 39 años cuando aquel trágico accidente truncó su vida. Aquella jornada entre lágrimas y música no solo se despidió a un hombre, nació definitivamente el mito eterno del ídolo de México. Luis Aguilar. El 24 de octubre de 1997, el cine mexicano perdió a otra de sus grandes leyendas. Luis Aguilar, una de las figuras más queridas de la época de oro, murió a los 79 años a causa de un infarto masivo mientras dormía en su propia casa. Fue su esposa, Rosario Gálvez, quien lo encontró sin vida aquella mañana.
Detrás de aquella muerte aparentemente tranquila había una realidad poco conocida. Aguilar enfrentaba desde hacía tiempo problemas de salud como arritmias, policitemia y enfisema pulmonar agravado por el tabaquismo. Curiosamente, él mismo había expresado en vida su deseo de morir mientras dormía y así ocurrió. La noticia conmovió profundamente al mundo del espectáculo mexicano. Para millones de personas, Luis Aguilar no era solo un actor, sino el símbolo de una época irrepetible del cine y la música nacional. Su funeral reunió a cerca de 15,000 personas, entre familiares, amigos, colegas y admiradores que acudieron a despedir a quien durante décadas fue una figura fuerte y carismática en la pantalla. En medio de la despedida surgió un episodio que añadió un aire casi místico al momento. Algunos testigos aseguraron haber percibido extrañas sombras cerca del ataúd, que para algunos recordaban la silueta de Aguilar junto a la de su hijastro Roberto. Aunque nunca pasó de ser un relato entre los presentes, el comentario se mantuvo vivo entre quienes estuvieron allí. Después sus restos fueron cremados. Parte de las cenizas se depositó en una iglesia de Jardines del Pedregal y otra parte fue esparcida en el mar cerca de Cancún cumpliendo su voluntad. Tiempo después, su esposa decidió conservar las cenizas restantes en su hogar de Cuernavaca para tenerlo siempre cerca. Cantinflas Mario Moreno. El 20 de abril de 1993. México recibió una noticia que transformó las risas en lágrimas. Mario Moreno, Cantinflas, había muerto a los 81 años tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón que finalmente derivó en un paro cardíaco. Para millones de mexicanos no se apagaba solo la vida de un actor, sino la de un auténtico símbolo nacional. Su despedida se convirtió en un acontecimiento de dimensiones históricas que se extendió durante 3 días con la participación de cerca de 350,000 personas. El velorio se realizó en el Palacio de Bellas Artes y después el cortejo fúnebre recorrió algunas de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México como Madero, San Juan de Letrán, Juárez y Paseo de la Reforma antes de llegar al Panteón Español. Las calles se llenaron de ciudadanos, artistas y figuras públicas que aplaudían y loaban a su paso. Incluso el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari acudió a rendirle homenaje. Sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar del Panteón Español, donde con los años la urna mostró signos de deterioro, un detalle que conmovió a sus seguidores. Sin embargo, la historia no terminó con su funeral. Tiempo después estalló una disputa legal entre su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova y su tío Eduardo Moreno por los derechos sobre su legado cinematográfico. Así, mientras el país loaba al genio que lo hizo reír por generaciones, su herencia artística se convertía en motivo de conflicto familiar. Cantinflas murió en 1993, pero aquel día México no despedía solo a un comediante, sino a uno de sus símbolos más entrañables. Dolores del Río. El 11 de abril de 1983 una noticia conmovió al mundo del espectáculo. Dolores del Río había muerto en Newport Beach, California. No se apagaba solo la vida de una actriz, sino la de una de las mujeres mexicanas que logró conquistar tanto el cine nacional como Hollywood, convirtiéndose en pionera de la presencia latina en la industria estadounidense. Su elegancia y talento habían construido una imagen prácticamente intocable y su despedida demostró que su fama trascendía la pantalla. Tras su fallecimiento, sus restos fueron cremados y trasladados a la Ciudad de México, donde se organizó un homenaje multitudinario al que asistieron cerca de 50 personas entre admiradores, colegas y figuras del ámbito artístico. Quienes acudieron recordaron no solo su belleza, sino también su distinción y su papel histórico como una de las grandes pioneras latinas en el cine internacional. Inicialmente, sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Civil de Dolores, donde permanecieron por más de 2 décadas. En 2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, México decidió honrarla de una manera aún más significativa. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, un espacio reservado para las figuras más destacadas de la historia del país. Así, 21 años después de su muerte, Dolores del Río recibió el reconocimiento definitivo. Había fallecido lejos de su tierra en California,
pero terminó descansando entre los grandes símbolos de la cultura mexicana. Hollywood la convirtió en estrella, pero fue México quien finalmente la reclamó para la eternidad. Julio Jaramillo. El 9 de febrero de 1978, Ecuador perdió una de sus voces más entrañables. Julio Jaramillo, conocido como el Ruiseñor de América, murió en Guayaquil a los 42 años cuando todavía era ídolo de millones en toda Latinoamérica. Su muerte se produjo por complicaciones derivadas de una insuficiencia hepatorenal y un paro cardíaco tras someterse a una cirugía. La noticia golpeó con fuerza, pero nadie imaginaba la magnitud que alcanzaría su despedida. El cuerpo fue trasladado primero a Radio Cristal, donde comenzaron a llegar miles de admiradores. Sin embargo, el lugar resultó insuficiente ante la avalancha de gente, por lo que el velorio se trasladó al Palacio Municipal. Tampoco allí pudo contenerse a la multitud, así que finalmente el cuerpo fue llevado al Coliseo Voltaire Paladines Polo, uno de los recintos más grandes de Guayaquil. La cifra refleja la dimensión del fenómeno. Se estima que unas 200,000 personas acudieron a despedirlo. Familias enteras, amigos y seguidores llegaron para dar el último adiós al cantante, cuyas canciones habían acompañado amores, desamores y noches de nostalgia durante generaciones. 2 días después, el 11 de febrero, se realizó el último recorrido hacia el cementerio General de Guayaquil, en una jornada que terminó siendo una gran manifestación popular de cariño. Pese a la enorme multitud que lo acompañó, Julio Jaramillo fue enterrado en una tumba sencilla en el sector conocido como Puerta 13 del cementerio. Su voz se apagó a los 42 años, pero aquella despedida masiva confirmó que su lugar en el corazón de América Latina seguiría intacto para siempre. Vicente Fernández. El 12 de diciembre de 2021, México recibió la noticia que millones temían. Vicente Fernández había muerto a los 81 años. El legendario charro de Huentitán llevaba meses hospitalizado tras una caída en su rancho que le provocó un traumatismo cervical seguido del diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Tras una larga lucha, su voz se apagó definitivamente. Su despedida no podía celebrarse en cualquier lugar. El hombre que había cantado al amor y al orgullo mexicano regresó por última vez a su rancho, Los Tres Potrillos. Ese mismo día, la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco, abrió sus puertas a una multitud estimada en 50,000 personas. El féretro fue colocado sobre el escenario mientras hijos y nietos montaban guardia de honor. Entre lágrimas, su hijo Alejandro Fernández interpretó Amor de los Dos frente al ataúd, mientras Dona Cuquita se despedía del hombre con quien compartió toda una vida. A la ceremonia asistieron también figuras como Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Edith Márquez. Miles de admiradores desfilaron ante el féretro mientras el mariachi llenaba la arena de música en un homenaje que culminó con una misa fúnebre. Doña Cuquita, profundamente conmovida, agradeció el cariño del público y pidió oraciones por su esposo. Fue una escena conmovedora. El hombre, acostumbrado a llenar escenarios, ahora estaba sobre uno por última vez dentro de un ataúd. Finalmente, lejos de las cámaras, el féretro fue trasladado a una zona privada del rancho, donde Vicente Fernández fue sepultado junto a los suyos. Así se despidió el charro de Huentitán. 50,000 personas lo acompañaron en su última presentación, sin micrófono ni escenario, solo con el eco del mariachi y el amor eterno de su público. Jorge Negrete. El 5 de diciembre de 1953, México perdió a uno de los hombres que mejor representó su imagen ante el mundo. Jorge Negrete, el legendario charro cantor, murió en Los Ángeles, California, con apenas 42 años. Su voz poderosa y su presencia en el cine lo habían convertido en un ídolo nacional, pero la magnitud de su fama quedó verdaderamente expuesta tras su muerte. Cuando el avión con sus restos aterrizó en la capital el 7 de diciembre, cerca de 10,000 personas ya esperaban. Del avión descendió primero su esposa María Félix, vestida de luto. Así comenzó una despedida que desbordó las calles de la ciudad. El cortejo fúnebre avanzó por las principales avenidas mientras la multitud se agolpaba para ver por última vez al charro cantor.
Su cuerpo fue velado en el edificio de la Asociación Nacional de Actores Anda, donde figuras como Pedro Infante, María Elena Márquez Emilio, el Indio Fernández y Arturo de Córdoba acudieron a rendirle homenaje. La dimensión del duelo fue extraordinaria. Se calcula que unas 250,000 personas participaron en las ceremonias fúnebres y los cines de todo México suspendieron sus funciones durante 5 minutos en señal de respeto. El momento más conmovedor le llegó en el Panteón Jardín cuando María Félix se acercó al féretro para darle un último beso mientras mujeres otomíes entonaban un canto fúnebre tradicional que envolvió la escena de una solemnidad casi cinematográfica. Jorge Negrete murió joven y lejos de su tierra, pero regresó a México rodeado por una despedida multitudinaria que confirmó para siempre su lugar entre los grandes símbolos de la época de oro del cine mexicano. Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.